Pues hermanos, fíjense, durante el mes de enero vamos a estar haciendo algunas reflexiones, vamos a hacer una pausa en relación al estudio que estamos haciendo capítulo a capítulo del libro del Éxodo, ¿de acuerdo? Vamos a retomar ese estudio después del mes de enero, si Dios nos permite. Pero en el mes de enero vamos a hacer algunas reflexiones acerca de cómo la palabra del Señor nos habla en relación a puntos muy prácticos de nuestra vida cristiana. Estamos iniciando el año y de alguna manera es importante hacer este tipo de reflexiones para que de alguna manera, pues en este año 2025, pues lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a hablar, fíjense, el domingo pasado hablamos acerca de que nosotros, si bien ponemos planes o tenemos planes o propósitos en nuestra vida, el mejor plan, el mejor propósito es poner a Dios por sobre todas las cosas. Y decíamos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ciertamente tenemos muchas necesidades y Dios sabe de esas necesidades, pero antes de poner como prioridad la satisfacción de nuestras necesidades, tenemos que poner primero a Dios en nuestras vidas. Y reflexionando en esto, hermanos, nada más para contextualizar, ¿se dan cuenta cómo inicia la oración del Padre Nuestro y cómo finaliza? Inicia, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces continúa la enseñanza del Señor Jesús con respecto a la oración. ¿Y cómo termina? Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es primero, el pan o el Padre? El Padre y después es el pan, ¿se fijan? Entonces, si nosotros ponemos primero al Padre, el pan va a venir por añadidura. Bien lo dice la Escritura, se va a añadir. Pero si nosotros nos enfocamos en satisfacer primeramente nuestras necesidades y después el Señor en nuestra vida, eso no va a funcionar. Reflexionábamos sobre eso el domingo pasado y también el jueves en la célula que tenemos a través del WhatsApp. Pero el día de hoy vamos a también hacer una reflexión en relación al tiempo pasado. No como con un afán de añoranza, sino con un enfoque de evaluar, de meditar sobre lo que hemos venido haciendo en nuestra vida como cristianos, en nuestra vida cristiana. ¿Qué hemos estado haciendo con nuestra vida? La vida que Dios te ha dado, la vida que Dios me ha dado, el tiempo que Dios te ha dado, el tiempo que Dios me ha dado, ¿para qué lo estamos usando? Es una buena reflexión, ¿verdad? La vida que Dios me ha dado, ¿para qué la estoy usando? Segunda de Corintios capítulo 13, verso 5. Dice la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es un verso que tiene como contexto una carta donde el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio. Y mis hermanos, miren, la iglesia de Corintios es quizá, vamos a decirlo así, una de las iglesias que, voy a usar una frase en lenguaje coloquial, que le sacó canas verdes al apóstol Pablo. Es decir, era una iglesia problemática, una iglesia conflictiva. Vemos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios cómo los exhorta y les dice: ¿cómo es posible que entre ustedes uno se esté acostando con la esposa de su padre? Porque hubo ese caso ahí en la iglesia. Y en esta carta también, en esta segunda carta, les dice en relación a la cena del Señor,
en la primera carta, también les habla en relación a la cena del Señor. Le dice, ¿cómo es posible que se reúnan y a la hora que están compartiendo el pan, unos comen en abundancia y los otros nomás se quedan viendo? Pues eso no está bien. Entonces, vemos cómo aquí el apóstol Pablo a la iglesia la exhorta, la anima, la invita a que a examinarse a sí mismos. Hermanos, necesitamos nosotros también hacer una reflexión muy personal, más allá de lo que nosotros podemos proyectar a los otros, más allá de lo que las personas pueden ver de nosotros. La reflexión no es eso, sino la reflexión es en lo íntimo, en lo interior, en lo que Dios ve de ti y de mí. Dice aquí el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Valdría la pena, hermano, hermana, antes de que el año avance, hacer una reflexión con respecto a lo vivido y pensar y decir, he vivido estos años, no solo el 2024, todos estos años, ¿cómo los he vivido? Con altas y bajas, ¿los he vivido en la fe o no los he vivido en la fe? ¿Qué he estado haciendo con mi vida? Con esta vida que Dios me ha dado, con este tiempo que Dios te ha dado. ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué hemos hecho? Como personas, pero también como iglesia. Examinaos a vosotros mismos. ¿Vivimos por fe o no vivimos por fe? ¿Vivimos en la fe o vivimos en la carne? Pero, ¿cómo puedo hacer esta comparación? Bueno, si me comparo con la otra persona, pues a lo mejor, desde mi punto de vista, voy a estar bien, ¿verdad? Porque recuerdan al Señor Jesús cuando dijo, ustedes ven la viga en el ojo ajeno, perdón, ven la paja en el ojo ajeno y en la suya no ven la viga que traen. Pues si yo me comparo con otra persona, pues es muy probable que yo gane. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la carne es así, es ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga que yo traigo. Pero ¿qué pasa si ese ejercicio de examinarnos en lo personal, cada uno de nosotros, no que tú examines al hermano que tienes a un lado, no, que tú te examines a ti mismo, pero como un referente que pueda determinar de verdad qué tan bien estás o qué tan mal estás? ¿Cuál creen ustedes que es el parámetro con el que el creyente en Cristo puede hacer este examen, esta reflexión de decir, estoy bien, estoy mal, he vivido mi vida conforme a la fe o la he vivido conforme a la carne? ¿Qué referente, qué me puede decir si estoy bien o estoy mal? Pues la palabra de Dios, el Evangelio, la enseñanza que nosotros tenemos aquí en la Escritura. Ese es el parámetro que debo yo de tomar en mi vida. Porque conforme a esto, Dios va a, vamos a decirlo así, conforme a esta palabra, pues Dios va a considerar nuestra vida. Dios no va a considerar nuestra vida si la hicimos de una u otra forma de acuerdo a nuestro parecer, de acuerdo a la opinión de cada uno que tenga de sí mismo, sino conforme a la Escritura. Entonces, pues, qué importante es que nosotros volteemos a la palabra. ¿La palabra guía tu vida, hermano, hermana? ¿Comprendes la palabra? ¿Crees la palabra? ¿Obedeces a la palabra?
Porque con base en la Escritura, conforme a la fe, pues Dios va a sopesar nuestras vidas. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros hagamos esta reflexión y decir, a ver, ¿estoy tomando en serio la enseñanza de la palabra en mi vida? ¿O solo lo hago para medio aparentar? ¿O solo lo hago medianamente para que, pues, ahí digan que sí? O sea, las apariencias. Pues es una reflexión que te toca hacer a ti en lo personal y que me toca hacer a mí. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, dice, baste ya el tiempo pasado para andar conforme a nuestra carne, conforme a nuestro parecer. Baste ya. Como diciendo el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿No tuvimos ya suficiente? Hermanos, de verdad te invito en el Señor a que hagamos una reflexión acerca de cómo hemos vivido nuestro cristianismo, de cómo hemos vivido nuestra fe. Hemos vivido una fe como, como chafita, ¿verdad? Como imitación, ¿verdad? O, o hemos vivido una fe genuina. Yo les quiero compartir que ahora que tuve el honor de estar allá en la tierra de la Huasteca hidalguense con mis hermanas, eh, conocí un testimonio que a mí me impactó. Conocí el testimonio de un hermano que tiene un grupo de alabanza y vive en un pueblito de por ahí y dice que cuando él conoció al Señor, pues en su pueblo lo despojaron de sus tierras. Fíjate, hermano, como ejidatario. Sus poquitas tierras que él tenía, el ejido se las quitó. ¿Por qué? Porque era cristiano. Y tú dirás, híjole, pues, pero no quedó ahí. El hermano comenzó a aprender a tocar los instrumentos y le gustó la alabanza y comenzó a comprar su equipo de alabanza y todo. Y un día llegó a su casa donde ya no tenía nada. Se lo habían robado, se lo habían quitado y además lo habían multado. ¿Puedes creerlo? El ejido, la comunidad, lo multó económicamente con 10, 20, 30,000 pesos, además de que le quitaron sus instrumentos, además de que le quitaron las tierras que él tenía por ser ejidatario. Me platica y me dice, no, hermano, y luego deje de eso. Dice, mi mamá me dio como que le dio lástima a mi mamá, y entonces mi mamá me dijo, mira, hijo, aquí puedes vivir. Me dejó un cuartito, hermano, yo ya estaba casado. Me dejó un cuartito y me dicen, en 5 años te vas a salir y me vas a dejar ese cuartito. Y si pasó el tiempo, hermano, me dice, y yo pensé que a mi mamá se le había olvidado lo que me dijo. Faltando un año me dijo, no creas que se me olvidó lo que te dije. Falta un año para que me entregues mi cuarto. Su mamá. ¿Todo por qué? Por seguir a Cristo. A todos los echaron, ¿verdad? Y entonces me platicaba él, dice, no me dejé, no me dejé. Y volví a comprar mi equipo. Comencé a trabajar la carpintería y comencé a hacer muebles y todo. Ah, pues otra vez, hermano. No, yo ya estaba bien desesperado. Y
Y entonces, gracias a Dios que pues ahí Dios obró y no sé si fue un comisario ejidal, no sé, alguien que dijo, no, ya saben que ya no lo molesten, si él quiere creer en eso, pues que él crea en eso, déjenlo en paz. Dice, hermano, solo así me dejaron en paz. Y ahí va el hermano con su familia, es el equipo de alabanza, son su familia, y cantan muy bonito. Y yo me puse a reflexionar, para mí, para mí, no les estoy aventando la pelotita a ustedes, para mí. ¿Yo qué hubiera hecho? A la primera, a la primera. De que, oye, ¿eres cristiano? No, pues, échame pues tus terrenos, va para atrás. ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiera seguido en la fe o no? Yo me cuestioné. Yo te invito, hermano, de veras a que te cuestiones, porque mira, nosotros aquí, fíjate, aquí en Guadalajara, aquí donde nosotros vivimos, el hecho de que tú seas cristiano o del hecho de que yo sea cristiano, no tiene ninguna consecuencia de ese tipo. O no sé si será que nuestro cristianismo, pues no brilla tanto. No lo sé, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, examinaos a vosotros si estáis en la fe. Y no es que te desee un mal por estar en Cristo, no. Pero fíjense, a veces nosotros vivimos nuestra fe cristiana bien, quién sabe cómo. Les voy a dar otro ejemplo para que lo comparemos. Estaba leyendo el otro día que en China la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana, es clandestina. Hay iglesias aparentemente cristianas que el Estado, es decir, el gobierno, las regula y las permite, pero el gobierno, por ejemplo, si yo estuviera en una iglesia así, yo tendría que pasarle al jefe del partido ahí o el gobierno, no sé, mi sermón del domingo y entonces él me palomea y me dice, sí, no, lo quitas, lo borras, lo acomodas, ¿sí? La verdadera iglesia cristiana en China es totalmente clandestina, prohibida. Están prohibidas las Biblias. Hay Biblias que edita el gobierno, pero son Biblias chafas, pues, porque traen ahí enseñanzas chafas, ¿no? No son enseñanzas bíblicas. Las Biblias que tú y yo, como la que tú y yo tenemos, una versión de Biblia Reina Valera, pensamos en una versión en el idioma chino, está prohibida. No hay Biblias. ¿Cómo es que la gente se convierte? Pues por la predicación de la palabra. Nada más te voy a poner un ejemplo. Estaba leyendo que en China la iglesia verdadera, clandestina, cuando se reúnen los domingos, es una cosa tremenda. ¿Sabes cuánto tiempo duran sus cultos? A ver, ¿alguien tiene una idea? De 10 a 12 horas. No paran. No paran. ¿Sabes por qué no paran? Porque es el único momento en el que tienen la libertad, aunque se esconden, de reunirse y para escuchar la palabra, porque un hermano trae una hoja, una carta, un pedacito de la escritura y lo comparten y es un gozo. Y mira, tú y yo aquí tenemos nuestra Biblia completa. ¿Sí te das cuenta? Me platicaban ustedes, hermanas, cómo sus papás conocieron del Evangelio y tenían que caminar ¿cuántas horas?
caminar horas en el monte para ir a la iglesia. Ándale. Entre el monte, entre veredas, para ir a la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjense. Y entonces, hermanos, a veces nosotros con todas las comodidades, examinaos a vosotros mismos, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Fíjate lo que dice. Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 3. Amén. Dice la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Fíjate lo que dice aquí el escritor de la carta a los Hebreos. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Que hermano, lo que tú y yo escuchamos en la palabra, lo que tú y yo leemos en la palabra, no es para que te entre por un oído y te salga por el otro. Si no es para qué, para que lo atiendas diligentemente. ¿Qué es atender diligentemente? Poner atención, hacer lo que dice ahí. Una persona diligente es una persona que hace lo que su jefe le dice, lo que su patrón le dice. El hombre necio, negligente, ¿verdad? O sea, no entendió la instrucción e hizo lo que quiso. Entonces, aquí la palabra nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué hemos oído? Pues la palabra, hermano. Ahora, el problema está en que si no oyes la palabra, pues ¿cómo la vas a atender? Por eso es importante que tú y yo pasemos un tiempo de reflexión de la palabra. ¿Por qué? Porque Dios ahí nos habla, hermano. Dios ahí nos habla para bendecirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para guiarnos, para decirnos, por aquí dale, por aquí no. Regrésate, corrige, cambia, estás yéndote chueco, modifica. Porque mira, hermano, es como, voy a hacer un ejemplo medio chusco, pero espero que me entiendas. ¿Qué pasa si tú de repente comes y 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 comes? O sea, le das gusto a tu paladar. Pues al rato ya no vas a caber en tu ropa. Y no necesitamos anunciar que alguien venga y nos diga, nada más, a la hora que te quieres poner el pantalón, dices, ya no quepo, ya no entro. Es un indicador de que, ¿qué? De que te descuidaste, de que no atendiste tu cuestión de tus alimentos. Es lo mismo con nuestra carne. Nos descuidamos poquito, hermano. Poquito, mira, poquito. Nuestra carne nada más requiere que le demos una chance, una chancita. Con una chancita que tú, hermano o hermana, le des a tu carne, con eso tienes, y cuando menos acuerdes, cuando quieras voltear a la palabra, te vas a dar cuenta que ya hay una distancia enorme. Por eso aquí dice el escritor de Hebreos, que atendamos con diligencia. Fíjate, ¿por qué hay que atender con diligencia? En el verso 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme,
¿Te acuerdas en los pasajes donde encontramos que Dios manda un ángel, un mensajero? Por ejemplo, cuando llegan a Sodoma y a Gomorra, les dice a Lot y a su familia, salgan porque Dios va a destruir la ciudad. ¿Qué pasó con lo que dijeron los ángeles? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió al pie de la letra. Este verso dice, oye, lo que Dios dijo a través de los ángeles se cumplió. Ahora imagínate si no se va a cumplir lo que Dios dijo por su propio Hijo. Con mayor razón. Entonces, el escritor de Hebreos dice, pues no tengamos en poco esta palabra, dice, porque ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjate, hermano, ¿cómo podemos descuidar algo tan grande y tan maravilloso que es lo que el Señor Jesús nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz del Calvario? Y no estoy hablando de que pierde la salvación, no. Pero no podemos menospreciar, no podemos tener a menos. Ah, sí, soy cristiano, ya creo en el Señor Jesucristo y puedo vivir como yo quiera. Pues no. Por eso la Escritura dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahora, no es que humanamente yo tenga el poder para salvarme, no. Pero habla de mi responsabilidad ante la gracia, habla de mi responsabilidad ante la fe, habla de mi responsabilidad de cómo estoy respondiendo yo ante lo que Dios ha hecho. Hermanos, yo me cuestiono y digo, a ver, no puedo seguir haciendo tal cosa, tengo que dejar de hacer tal cosa, debo de cambiar de tal y tal situación. Y yo creo, hermanos y hermanas, yo creo que todos tenemos que llegar a ese punto. Baste ya el tiempo pasado, o sea, ya. Hay cosas que viví el año 2024 que sinceramente y honestamente no quiero volver a vivir en este año. No quiero. Situaciones de pecado, situaciones que, ¿sabes qué? Delante de Dios digo, no, me equivoqué, ok, me equivoqué, pero ¿sabes qué? No podemos permanecer en esa situación de me equivoqué. Por eso dice la Escritura, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fuera de Cristo, hermano, hermana, fuera del Señor Jesucristo, tú y yo no tenemos a nadie más que nos pueda salvar. No hay salvación fuera de Cristo. No lo hay. ¿Se acuerdan de ese corito que dice, no hay Dios tan grande como tú? No lo hay, no lo hay, no lo hay. No hay un Dios que haga las maravillas que Dios hace, hermano. Y entonces debemos reconsiderar y reflexionar. Vamos a finalizar ya. Santiago capítulo 4, verso 14. Fíjate lo que dice la Escritura, ¿eh? Verso 14 dice, voy a leer desde donde dice por qué. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí el apóstol Santiago está hablando acerca de cuando tú y yo hacemos planes sin poner a Dios en medio de los planes, sin poner a Dios primero en los planes, ¿no?
Cuando decimos, oh, voy a ir y voy allá y voy y vengo, y el apóstol Santiago dice, oye, ¿te has preguntado si vas a estar con vida en ese día? ¿Por qué? Porque ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Y luego responde, la vida es como la neblina. ¿Alguien ha visto la neblina? Y amanece y dice, híjole, hay mucha neblina. Y conforme avanza el día, ¿qué pasa con la neblina? Se desvanece. ¿Te das cuenta cuando se desvanece? No, ya cuando menos acuerdas, dice, ah, mira, ya no hay neblina. Así es la vida. Hermanos, nuestra vida aquí en la tierra, como la conocemos, es una vida corta, es una vida efímera. Somos frágiles. Mira, ¿qué tan frágiles somos? A ver, anoche en la madrugada tembló. Hubiese bastado que el temblor hubiese sido un poquito más fuerte, se cae tu casa, se cae mi casa, y ya, ahí nos cae una viga, nos aplasta y ya, ahí quedó el hermano Alejandro ahí, aplastado. Y el hermano haciendo planes de que esto y de que aquello, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta? Guardándose, reservándose o sea, exacto. En Estados Unidos, ¿verdad? Con todos los incendios que hay. Y dices, de un momento, ni siquiera de un día para otro, estos incendios llegan y en fracción de horas devastan miles de kilómetros cuadrados. Y ahí se fue todo su esfuerzo, todo. Y digo, qué triste. Así de frágil es la vida del hombre. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues precisamente que no sabemos el día que tú y yo vayamos a dar cuentas delante de Dios. Y perseverar en nuestro pecado y perseverar en las cosas que Dios nos dice que no tenemos que hacer, como pensando, ya nomás déjame arreglo esto y ya me pongo bien. No, hermano. Porque usted no sabe si se va a levantar el día de mañana. El Señor Jesús lo dijo en un evangelio de un hombre que le fue muy bien en sus cosechas, tenía graneros, pero no cabía todo lo que había cosechado, los tumba y los vuelve a construir más grandes, mete toda su ganancia ahí y entonces ya que concluyó su obra, dice, ahora sí, regocíjate y disfruta porque tienes muchos bienes para toda tu vida. Y el Señor le dice, necio, no sabes que van a venir a pedir tu vida. Y perseverar y no hacer lo que Dios demanda, como que si tuviéramos el tiempo y la vida comprada. Qué tremendo. Reflexionemos, hermano. Ninguno de nosotros somos perfectos, así es que tú y yo tenemos mucho que reflexionar y mucho que pedirle a Dios que obre en nuestras vidas, que nos ayude a cambiar, que nos ayude a desprendernos, que nos ayude a dejar, pero que también nos ayude a madurar, a crecer, a mejorar en nuestra vida como cristianos, con nuestra familia, con nuestros compañeros. ¿Sabes dónde se demuestra si somos cristianos o no somos cristianos? Aquí en la iglesia, pues nomás nos vemos una vez a la semana, 1 hora y media, 2 horas.
¿Sabes dónde se demuestra? Con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, con tu esposo, con tu esposa, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Ahí se demuestra. Aquí, mira, qué bonito venimos y cantamos y gloria a Dios. Qué bueno. Pero eso, pues eso es nomás aquí entre nosotros, ¿no? Entonces, hay un llamado, hermanos, a ponernos a cuentas delante de Dios. ¿De qué? Pues de lo que tengas que ponerte a cuenta, de lo que yo tenga que ponerme a cuenta. ¿Para qué? Pues para corregir, para que Dios haga ese plan y ese propósito en nuestra vida. Amén. Dice el profeta Isaías que nos pongamos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. O sea, hay perdón, hay misericordia. Fíjate, hermano, si la has regado, si yo la he regado, no está todo perdido. Hay una oportunidad de pedir perdón, de reconciliarte, de, de que Dios derrame de su misericordia sobre nosotros. No estamos perdidos. En el Señor tenemos esa bendición de poder, como el hijo pródigo, llegar y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco. Sí, no, no lo mereces. Entonces, hermanos, hermanas, haciendo esta reflexión, seguramente vamos a encontrar cosas que tenemos que poner delante de Dios en oración y pedirle al Señor la fortaleza en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que Él nos ayude a cambiar eso, a quitar eso. Y entonces, poner atención a las cosas que debemos de poner atención. ¿A qué debemos de poner atención? A su palabra, a la oración, hermano. No por un afán religioso como decir, ¿cumpliste o no cumpliste? No, sino satisface tu necesidad de Dios en tu vida. Amén. Vamos a orar. Amén. Y, y si tú has estado reflexionando a partir de lo que has escuchado, hermano o hermana, en este momento en oración, pon delante de Dios y pídele al Señor que te ayude a corregir, a cambiar, a quitar aquellas cosas que te hacen daño a ti, pero que además no son conforme a su voluntad. Amado Padre Celestial, en esta noche, venimos, Señor.